en M22H estrenamos entrevistas ya de cara a este proceso. Nos acompaña Yasmín Esquivel, ministra de la Corte y candidata a ministra de la Corte. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Víctor Hugo, por invitarnos aquí a este programa y bueno, pues gracias también al canal de permitirnos exponer algunas ideas del día de hoy. Un gusto tenerla aquí y vámonos directo porque tenemos poco tiempo, tenemos que ser muy equitativos en cuanto al tiempo que damos en las entrevistas. Voy con una pregunta porque usted planteaba el día de hoy que uno de los objetivos de su campaña o de su eventual llegada a la Corte es combatir la corrupción. Cuéntenos un poco sobre esta propuesta que está haciendo. Sí, una de las propuestas muy importantes es combatir la corrupción y las malas prácticas del Poder Judicial de la Federación. Acabar con aquel influyentismo, con nepotismo, familiarismo y aquellas conductas inadecuadas que tanto daño le han hecho a la institución. Hoy necesitamos una justicia cercana a la gente, justicia de puertas abiertas, tribunales que puedan escuchar a los ciudadanos. Necesitamos sensibilizar a los jueces de cuáles son los requerimientos de la ciudadanía, porque como lo he dicho yo en otras ocasiones, los peores calificados en la sociedad son los jueces solo después de la policía de tránsito. Y esta percepción de corrupción hacia el Poder Judicial es muy grave y necesitamos cambiarlo. Y una de mis propuestas es combatir la corrupción que existe en el Poder Judicial, que se acabe la corrupción y se acabe la impunidad también. ¿Cómo va a estar haciendo campaña Yasmín Esquivel? Esa sería una pregunta y la vincularía con la otra. ¿Se imaginaba usted a estas alturas de su vida estar haciendo campaña, saliendo a eventos, tener que estar convenciendo a los votantes? Esta reforma al Poder Judicial era una reforma necesaria, una reforma urgente ante la situación que los jueces, magistrados y ministros frente a la sociedad se vive. Era una reforma que tenía que darse ya. Y bueno, pues democratizar al Poder Judicial es un hecho histórico e inédito, pero si bien es cierto, es también un ejemplo, no tan solo en el país, sino también en el mundo, el democratizar y que ahora participe el pueblo de México en elegir a sus jueces y magistrados. Lo importante es que los jueces ya no le van a deber el cargo a una persona o a un órgano colegiado, sino se lo van a deber al pueblo de México. Y entonces tendrán obligadamente las candidatas y candidatos que escuchar a la población y sus necesidades. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué es lo que tiene previsto y organizado? ¿Va a estar recorriendo el país? ¿Va a estar yendo a universidades? ¿Cómo lo tiene organizado? Tengo ahorita una serie de invitaciones hacia universidades, institutos de educación superior. El día de hoy acepté una invitación del Instituto de Estudios Superiores en Ecatepec y bueno, pues desde Ecatepec platiqué y hablé acerca de las propuestas para mejorar la justicia en México. La justicia en México es uno de los grandes pendientes que tenemos con la sociedad y es necesario que ésta se vuelva una justicia humanista, una justicia al alcance del pueblo de México, una justicia de puertas abiertas que escuche a todas y a todos en la ciudadanía y no nada más sea una justicia elitista, discriminatoria o para aquellos que tienen recursos económicos para pagar un abogado. No, necesitamos que la justicia hoy llegue a todas las personas en nuestro país. Ahora, toda campaña, al menos las políticas, suelen tener un eslogan que trata de convencer de que la gente se acuerde. ¿Cuál sería el eslogan o cuál sería el concepto central de la campaña de Yasmín Esquivel? La ministra de la Transformación. Hoy necesitamos transformar la justicia en nuestro país, cambiar la justicia en nuestro país. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en México no hay justicia o que la justicia se vende? Hoy necesitamos justamente eso, volver a restablecer ese tejido y rompimiento que se ha dado entre la sociedad y sus jueces y magistrados y ministros fundamentalmente. Y de eso se trata este proyecto, de cambiar las cosas, de transformarlas, de hacerlas mejor, de hacerlas diferentes. Hay un punto muy interesante, porque el Poder Judicial siempre ha sido considerado como una especie de, vamos a decirlo, poder ajeno al pueblo, poder muy distante de la población, se encuentra en una especie de cámara de cristal, por así decirlo. ¿Cómo va a buscar que haya esa vinculación popular? Es decir, ¿cómo buscaría que se acercaran los jueces, los juzgadores, los ministros con el electorado, con la sociedad? Justamente esta reforma constitucional permite eso, Víctor Hugo, que la gente vuelva nuevamente
a escuchar al pueblo de México, a escuchar cuáles son las propuestas, cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades de la población. Entonces, esta nueva generación de 881 jueces, magistrados y ministros que van a llegar a partir del 1 de junio, que son las elecciones, y el 1 de septiembre, que entran en funciones esta nueva generación de jueces, pues son justamente los jueces pues cercanos a la gente, jueces que vienen emanados del voto popular, que tienen una gran legitimidad social y que le deben su puesto únicamente al pueblo de México. Y bueno, pues eso estamos trabajando en transformar la justicia y en hacerla cercana a la población. ¿Y cómo se siente? Muy bien, muy contenta. El día de hoy un gran recibimiento por parte de la población de Ecatepec y bueno, desde allá dimos unas palabras y unas propuestas sobre lo que queremos de justicia, una justicia que sea limpia, transparente, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad. Necesitamos que los jueces vuelvan nuevamente a tener ese establecimiento con la ciudadanía, nuevamente vuelvan a acercarse a los mexicanos y escuchen de viva voz cuáles son los requerimientos de la sociedad. Anteriormente, como bien lo señalas, los jueces se mantenían en una caja de cristal, encerrados en sus oficinas con las puertas cerradas. Hoy no, hoy se requiere que sean las puertas abiertas para escuchar no tan solo a las partes que tienen sus asuntos en el tribunal o en el juzgado, sino también a las personas que exigen ser escuchadas porque tienen un planteamiento con relación a este tema, ya sean víctimas o ya sean personas que están exigiendo sus derechos. Necesitamos que los jueces ya no vean los expedientes fríos como un legajo de papel, sino que vuelvan a ver los expedientes, que detrás de cada uno existe una persona exigiendo sus derechos, exigiendo su vida, su libertad, su patrimonio, en fin, lo que le corresponde en justicia. ¿Y cómo humanizar ese trabajo? Porque usted lo plantea muy claramente, es decir, luego se ve el expediente y el expediente termina siendo algo frío. ¿Cómo darle o dotarle de dimensión humana para que el juez pueda entender que detrás de eso hay un ser humano cuya vida puede verse afectada por esa decisión? Cuando las juezas y los jueces abrimos las puertas de nuestras oficinas a la ciudadanía, es cuando nos podemos dar cuenta qué es lo que la ciudadanía está reclamando, cuáles son los aspectos, cuando tenemos esa inmediatez con la población, esa cercanía con la población a la que estamos y que nos toca juzgar. Es tan importante el juez como cualquiera otra de las actividades de la sociedad, pero fundamentalmente el juez, porque en ellos radica la aplicación, la implementación de la ley, de la Constitución. Por eso es importante que los jueces y las juezas vuelvan nuevamente a escuchar al pueblo de México. Hoy necesitamos acabar con la corrupción. Si la corrupción es un cáncer que ha aquejado a la sociedad, mayormente lo es si está radicado en los jueces, magistrados o en los ministros. Me queda tiempo para una pregunta más. Precisamente sobre esto que mencioné, el tema de erradicar la corrupción en el Poder Judicial. ¿Qué acciones concretas sí se llevarían para poder limitar esta problemática que finalmente está ahí, no solo en el Poder Judicial, sino en distintos poderes, pero ciertamente hay un problema, una problemática entre los jueces? ¿Qué es lo que estarían haciendo? Esta reforma al Poder Judicial prevé ya los tribunales de disciplina judicial. Estos tribunales de disciplina, tribunales nuevos, van a recibir las quejas contra los jueces y magistrados, contra aquellos que hayan tenido conductas indebidas o inadecuadas. Y cuando la queja tiene motivación, fundamentación, es cuando los magistrados que integran este Tribunal de Disciplina Judicial abrirán procedimientos en contra del juez o magistrado, que podrá ser desde una amonestación privada, pública, la suspensión de sus actividades o inclusive la inhabilitación en el cargo y hasta vista al Ministerio Público. Este tribunal nuevo, el Tribunal de Disciplina Judicial, que también va a ser electo por el pueblo de México, va a ayudar sin duda alguna a combatir las prácticas indebidas y la corrupción en el Poder Judicial. Y entonces, pues esa es la meta, transformar este Poder Judicial que ha quedado atrás y lejos de la ciudadanía. Yasmín Esquivel, día 1 de 60. ¿Lista entonces para lo que viene en estas semanas? Ya lista, Víctor Hugo.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en M22H y estaremos siguiendo, por supuesto, su campaña, además de otros ministros y candidatos, pero ahí estaremos atentos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.